Abejas negras. Tanto si hace buen tiempo como si no, esperamos viajar cuando y a dónde queramos. Pero la naturaleza no es siempre tan complaciente. Probablemente sabemos menos del tiempo que de cualquier otro fenómeno de nuestro entorno. Esta fuerza invisible y misteriosa es el alma de los vuelos, pero también puede representar la muerte de un avión. Tiempo mortal. El 13 de enero de 1982, Washington sufrió la peor tormenta de nieve en muchas décadas. El gobierno quedó paralizado, la ciudad se cerró. Los oficinistas fueron enviados a sus casas antes de finalizar su jornada. En el Aeropuerto Nacional de Washington no hubo señales de vida hasta media tarde. Había permanecido cerrado durante toda la mañana con la consiguiente frustración de los miles de personas que intentaban escapar hacia climas más cálidos. Ahora, a los pasajeros del vuelo PAL 90 de Air Florida con destino a Miami les habían dicho que podían embarcar. Iban a ponerse en manos de una tripulación con muy poca experiencia en unas condiciones atmosféricas verdaderamente malas. Recuerdo que cuando por fin subimos al avión, miré hacia el exterior y no vi ninguna prueba de que los pilotos hubieran efectuado ningún control en la tierra del avión, lo cual era evidente porque no había ninguna huella en la nieve alrededor del avión y nunca... Bueno, la nieve no había sido pisada, así que eso me preocupó un poco. Recuerdo especialmente haber pensado, me gustaría ver a alguien dar la vuelta a ese avión antes de embarcarme. Nunca vi a nadie caminar alrededor de aquel avión. Recuerdo que cuando subí al avión, aquellos tipos estaban sentados tranquilamente en la cabina hablando del tiempo en Florida. Después de intentar un par de veces sin éxito dar marcha atrás con ayuda del remolcador, el capitán anunció que este no podía arrastrarnos por sí solo, pero recuerdo que intentó aumentar la potencia de los motores para dar marcha atrás. Y con la nieve y el hielo, me pareció que aquello era muy poco normal, y resultó serlo, porque tuvo el efecto de aspirar hacia el interior de los motores los restos de la tormenta. Y ahora sé, después de haber leído los informes del accidente, que aquella fue una de las causas que lo provocaron. No creía que realmente llegáramos a despegar, pero notaba cómo íbamos tomando altura por la pista. Todo empezó a temblar. Podía oír cómo caían las bandejas en la cocina y por todas partes. Y sabía que teníamos problemas. Cuando chocamos contra el puente fue como cuando te dan un golpe por detrás en la autopista. Y me dije, Dios, he sobrevivido a eso. Y luego me di cuenta de que aún nos estábamos moviendo a gran velocidad. Y antes de ser consciente de ello, estábamos desplomándonos pesadamente. Y parecía... Y luego chocamos contra algo que parecía 100 veces más duro que lo primero con lo que habíamos chocado, aunque tenía que tratarse del río. Y perdí el conocimiento. Y justo antes de perderlo, me dije, este es el fin. Así que mi último pensamiento fue, Dios, ayúdame. Oh my fucking God. El avión había chocado contra el puente de la calle 14 que cruza el río Potomac, la ruta principal para entrar en Washington desde los suburbios de Virginia. Varios coches habían sido aplastados por el tren de aterrizaje del avión. La oscuridad en el avión era negra como la noche. Y recuerdo que el avión se asentó en tierra o en el lecho del río antes de que yo pudiera liberar mis piernas. Recuerdo haber nadado por encima de los asientos hacia la parte trasera del avión. Supe que había salido del avión cuando el agua cambió del negro más absoluto a un color grisáceo. Y el contraste entre haber estado dentro de un avión a una temperatura agradable hacía 1 minuto, o tal vez 5, o los que fueran, y estar donde de pronto me encontraba fue realmente fenomenal. Me refiero a que el avión había desaparecido. Todo había desaparecido. Tal vez pasaron 10 o 15 minutos o algo parecido cuando un montón de vehículos de rescate aparecieron en la orilla del río correspondiente a Virginia.
Y recuerdo haber dicho algo. Escuchen, todo va bien, están aquí. Llegarían una media docena de vehículos aproximadamente. Y se quedaron, bueno, atacaron junto al río. Y un montón de gente salió de ellos. Y había unas 500 personas mirándonos. Y se limitaban a estar allí mirándonos, con las luces encendidas y las sirenas sonando y todo eso. Y de pronto me di cuenta de que no tenían forma de llegar hasta nosotros. Habría unas 10.000 personas en el puente, o parecía que hubiesen unas 10.000 personas. Y todos nos estaban mirando. Y luego comprendí la ironía de la situación. Había sobrevivido a un accidente de aviación e iba a morir congelado. Cuando llegué al bar había muchísima gente y pedí una bebida que no creo que me sirvieran. Y alguien dijo que estaban dando algo por televisión. Había un par de televisores. Un avión se había estrellado en el Potomac. Y lo primero que pensé es que un Cessna 172 o algo parecido se había estrellado en el Potomac. No podía entenderlo bien. Y en un extremo de la barra había un teléfono y un tipo estaba gritando. Y estaba gritando a algunas personas que yo conocía, estaba gritando entre la gente. Y todos los buscas empezaron a sonar. Y luego miramos y lo vimos. Y alguien pudo ponerse al teléfono y dijeron que un 737 se había estrellado en el Potomac. Y no es necesario que diga que no nos tomamos ninguna otra copa. 75 personas murieron a bordo del vuelo Palm 90 de Air Florida aquel día en el corazón de Washington, a poco más de 1 kilómetro de la Casa Blanca. A pesar de los recursos humanos y de la tecnología, solo 5 pasajeros pudieron ser salvados de las aguas del helado río. La azafata de vuelo Kelly Duncan. La secretaria de Joe Steele, Nikki. A ella la rescataría más tarde un helicóptero del servicio de parques. Joe Steele y Priscilla Torrado, que había dejado a su hijo y a su marido en el avión. Priscilla Torrado quedó temporalmente ciega por el combustible que se había derramado en el río. Un transeúnte, Lenny Skufniv, no pudo seguir mirando impasible. Se tiró al agua y salvó la vida de Priscilla Torrado. Los agentes de la National Transportation Safety Board, los investigadores de accidentes aéreos de América, centran ahora su atención en los restos de la catástrofe, aunque en realidad solo sirven para enmascarar aún más el misterio. No parecía haber problemas mecánicos, pero ¿por qué había caído al río el avión? Es cierto que las condiciones atmosféricas habían sido malas, pero si otros aviones habían despegado con normalidad, ¿por qué no lo consiguió el Palm 90? Fue el descubrimiento de la grabadora con las voces de la cabina lo que proporcionó la respuesta. Los últimos segundos de esta cinta de audio de 30 minutos reflejaban la desesperación de los pilotos cuando se dieron cuenta de que no iban a conseguirlo. Mike McDermott es un investigador independiente de accidentes aéreos, un especialista en CVRS, grabaciones de las voces de la cabina. El CVR revela que la actitud general de la tripulación
Era de preocupación disimulada. Bromean y se oyen muchas risas, pero las bromas parecen ser solo una forma de enfrentarse a la dificultad de la situación, a su nerviosismo al tener que volar con nieve, o tal vez se debiera a su falta de experiencia. Hay momentos en los que indican que los dispositivos antihielo no les estaban ayudando. También revela que estuvieron repasando la lista de verificación y planificando el despegue. Estuvieron hablando de lo que iban a hacer, de cómo iban a efectuar el despegue, la potencia que le darían, levantarían la rueda de proa de la pista, volarían a 500 pies, reducirían la potencia y, por último, reducirían la potencia a cierto nivel según su grado de comodidad o, como dicen ellos, dependiendo del miedo que tuvieran. Creo que estaban muy nerviosos debido a la situación. Sabían que pesaban mucho, que llevaban muchos pasajeros y mucha carga, y la nieve se sumaba al peso total, y eso es algo que les preocupaba. Pero ¿por qué el avión no logró despegar? Analizando los ruidos del motor que se oyen en la cinta, los investigadores descubrieron que el piloto no había llegado a aplicar la máxima potencia, ni siquiera cuando el avión estaba a punto de caer del cielo. Por increíble que parezca, cuando la tripulación efectuó la comprobación de la lista de verificación antes de iniciar el vuelo, por alguna razón se olvidaron de conectar los sistemas anticongelantes. Y eso se convirtió en un tema muy controvertido. Cuando se escucha la grabación de las voces de la cabina y comprueban la lista de verificación y dicen motor y descongelante, dicen off. Bien, nadie quería creer que habían dicho off. ¿Por qué iban a decir off? Y a medida que la investigación iba progresando, se fueron produciendo tantos desacuerdos que la cinta fue revisada de nuevo, creo que en el laboratorio del FBI, por analistas de voces. Algunas personas insistían, no puede ser off, tiene que ser on. Dijo on u off. ¿Estaba conectado el anticongelante o no? Los sofisticados equipos de sonido actuales pueden resolver el misterio de una vez por todas. McDermott simplemente extrae la respuesta del copiloto a la anterior pregunta de la lista de verificación, la palabra on. Junto a ella reproduce la palabra sospechosa que él denomina ONF. Y después de escuchar la cinta durante horas, literalmente horas, creo que es evidente que la segunda palabra es realmente off. El juicio definitivo fue que la palabra dicha era off. Con un tiempo tan frío, aparentemente la tripulación había olvidado conectar el dispositivo descongelante del avión, un error increíble. Y cuando el capitán efectuó su poco ortodoxo intento de salir de la pista utilizando la fuerza propulsora de la marcha atrás, había obstruido los motores con hielo y nieve. Las pruebas que habrían indicado a los pilotos que los motores se habían congelado proporcionaron una lectura falsa a la tripulación. Erróneamente creyeron que estaban despegando a toda potencia. Aparentemente, el copiloto comprendió lo que estaba ocurriendo y desesperadamente trató de decirle al capitán hasta el último momento que algo no funcionaba bien, pero el capitán simplemente no le hizo caso. ¿Oyen este gemido de los motores al darles mayor potencia? Están hablando de los instrumentos de los motores, diciendo, esto está frío, está muy frío. Parece que no funciona bien. No, no está bien. Es el mismo hombre. Dice, no creo que esté bien. Está realmente preocupado por ello, por el hecho de que no funcione bien. Pero al final parece resignarse, ya que dice, sí, bueno, tal vez esté bien. Bien, en ese punto habían elevado el morro del suelo y empezaban a despegar, y se oye claramente el ruido de los motores, ta, lo cual indica que no llevan la velocidad adecuada, que los motores están a punto de calarse. Y el piloto está diciendo, adelante, adelante, solo necesitamos otros 500 pies. Y este fue el sonido del impacto.
La investigación de Lake Florida constituyó un hito en la utilización de las grabaciones de las voces de la cabina para averiguar las causas de un accidente. También subrayó un mensaje que es tan viejo como la misma aviación. Francamente, no sé cuántas veces más habrá que decirle a la gente que el avión debe estar limpio. No puede haber restos de hielo. Sé que las operaciones son complejas. Los problemas de tráfico, el tráfico en los aeropuertos, la autorización para despegar, las condiciones atmosféricas que son causa de retrasos. Me refiero a que son problemas cotidianos. Estas cosas ocurren, pero lo más importante es que si hay hielo en el avión, tienes muchas probabilidades de morir. Este mensaje iba a quedar dramáticamente confirmado 12 años después. El caso más controvertido de la NTSB, National Transportation Safety Board, durante años está en manos de su investigador más brillante. Greg Feit entró en la NTSB al salir de la universidad con la intención de trabajar durante unas semanas para adquirir cierta experiencia. 16 años después sigue trabajando para ellos. Soy un pateador de aluminio profesional. Salgo en busca de pistas y la única forma de hacerlo es dándole patadas a los restos del accidente, buscando entre dichos restos para ver qué pueden decirnos. Bien, creo que esa es la mejor manera de describir a la gente que se dedica a este trabajo. Los aviones están hechos de aluminio y nosotros nos limitamos a darles patadas. Cuando llego al lugar del accidente, y lo único que tengo son unas 5 hectáreas de restos de un avión, el mayor desafío es intentar montar el rompecabezas y suponer lo que ha ocurrido exactamente para que yo esté allí. Y me refiero a que mentalmente trato de recomponerlo. Ese es para mí el gran desafío. Tengo el trabajo más fantástico del mundo. Por malo que sea, tengo el trabajo más fantástico del mundo. Con más aviones y más accidentes, los norteamericanos están considerados los líderes mundiales en la investigación de accidentes de aviación. Greg Feit es miembro del elitista Go Team, el equipo de la NTSB que está de servicio las 24 horas del día, dispuesto a volar al lugar donde se haya producido un importante accidente aéreo. Llegar al lugar de un accidente es probablemente la experiencia más traumática que alguien pueda vivir. Yo me he ido endureciendo durante estos 16 años, pero sigue afectándome, porque en cuanto llegas notas que te sube la adrenalina, que estás cargado de adrenalina y estás dispuesto a ponerte a trabajar. Pero tienes que detenerte un momento, porque estás mirando la muerte y la destrucción en unas magnitudes que a veces resultan incomprensibles. Es algo inexplicable, pero una vez que has olido el ambiente en el lugar de un accidente, ya nunca lo olvidas. Los lugares de los accidentes tienen un olor característico. Pueden dejarme en un bosque, hacerme girar en círculos y con el viento a mi favor puedo encontrar el lugar del accidente solo por el olfato. Los accidentes de aviación tienen un aroma especial y una vez que se te ha metido en la cabeza no puedes olvidarlo. Y aunque desearía poder olvidarlo, no puedo. Así que cuando llegas, te detienes un momento, te preparas para lo que estás a punto de hacer y empiezas a trabajar y lo haces. Algunos nos adaptamos mejor que otros. Yo trabajo con gente procedente de distintos ambientes y cuando llegan al lugar de un accidente no pueden aceptarlo porque no pueden comprender lo que están viendo, la muerte, la destrucción. Cuando se mira por la ventana de la terminal de un aeropuerto y ves un precioso y grandioso 747 que pesa más de 300.000 kilos, que puede transportar a 500 personas, y luego vas al lugar de un accidente y el trozo más grande que queda del avión es el timón de dirección, o tal vez un motor, y las pérdidas de vidas humanas es algo que es como si por la noche mirases a las estrellas y te preguntaras, ¿y todo esto para qué? A veces resulta muy difícil comprenderlo. La investigación en la que Feit ha estado trabajando durante los 2 últimos años está relacionada con el avión ATR. Es un avión turbopropulsor, un aparato a propulsión ideal para los puentes aéreos. El ATR ha sido construido por la empresa francesa Aerospatiale. Ha conseguido un gran éxito. 468 de ellos están volando por todo el mundo. Ahora Greg Feit cree que el aparato puede plantear algún problema. La historia empieza en el medio oeste americano en 1994 con un puente aéreo Indianápolis-Chicago. A bordo se encontraban 64 pasajeros y 4 tripulantes. Justo antes de que el avión llegara a Chicago, les comunicaron que aún no podían aterrizar. Media hora después, el vuelo 4184 del American Eagle cayó de pronto en picado en un campo a las afueras de Roselaw, Indiana. Murieron todos sus ocupantes.
Cuando llegamos, comprobamos que la destrucción había sido catastrófica. Realmente no quedaba nada. Había indicadores por todo el campo. Era un campo de unas 10 hectáreas y lo único que podía verse eran las estacas que indicaban que allí había algún cuerpo o restos de un cuerpo y partes del avión. Y el accidente era de tal magnitud que me quedé allí pensando, no queda nada del avión para investigar, no me queda nada de nada. Sabíamos que las condiciones atmosféricas habían contribuido a ello, sabíamos que el viento había sido fuerte, sabíamos que había estado lloviendo, teníamos testigos que nos facilitaron dicha información y también averiguamos que había problemas de hielo en la zona. El hielo es un problema específico de los turbopropulsores. Los jets vuelan a una altitud mayor por encima del hielo y sus alas tienen calefactores, pero el ATR vuela a menor altitud, justo en la zona de hielo. Carece del suficiente calor de los motores para calentar las alas, así que depende de lo que se conoce con el nombre de boots, bordes neumáticos de ataque en las alas que pueden inflarse para romper el hielo. El avión que se estrelló en Roselawn había estado volando en círculos durante media hora bajo condiciones atmosféricas de congelación. Básicamente, la tripulación comprendía que se encontraban en condiciones de congelación porque podían verlo y habían activado todos los sistemas de protección contra el hielo del avión. Así que cuando miraron por la ventanilla y vieron que el sistema eliminaba el hielo, no lo consideraron como una amenaza. Y cuando estaban sobrevolando el aeropuerto, en la última vuelta, estaba conectado el piloto automático. El avión volaba prácticamente con los sistemas automáticos y el capitán regresaba de la cola del avión, donde había ido al lavabo, y volvió a ocupar su asiento. Y el avión se inclinó hacia la derecha, fuera de control. El piloto automático se desconectó y luego el avión se inclinó aún más hacia la derecha. Primero, el primer oficial pudo corregirlo, recuperando momentáneamente el control del aparato. Pero entonces volvió a inclinarse y el avión entró en picado. La tripulación del vuelo fue incapaz de recuperar el control y el avión se estrelló contra el suelo a una velocidad de unos 475 nudos, unos 750 kilómetros por hora. En Roselawn, los alerones, los pequeños flaps en la parte trasera de las alas que permiten que el aparato se incline y gire, se habían movido solos poniendo el avión en posición de picado. ¿Pero por qué? Greg Feith descubrió que el ATR había estado volando bajo una intensa lluvia helada. Tenemos una gota de lluvia. Se llama gotita de llovizna sobreenfriada o gota de lluvia sobreenfriada y varía en cuanto a su tamaño, de unos 20 micrones a 2000 micrones. Bien, la gente realmente no entiende lo que eso significa. 40 micrones es más o menos el tamaño de la punta de un lápiz de grafito. Así de pequeña puede ser. Mientras que 2000 micrones es el tamaño de una gota de lluvia grande que cuando cae al suelo y salpica tiene el tamaño de $1 de plata. Teniendo en cuenta ese hecho, se trata de unas gotas muy frías, así que empiezan como un cristal de hielo, como un copo de nieve, y que pueden caer en esta banda fría de aire, luego calentarse y volver de nuevo al estado líquido, pero nunca vuelven a congelarse. Así que tenemos una gota que está por debajo del punto de congelación, pero que sigue siendo líquida. Bien. El avión vuela a través de la nube, la gota de lluvia se estrella contra el avión y dependiendo del tamaño de la gota puede congelarse instantáneamente o puede tener el tamaño suficiente para empezar a deshacerse parcialmente y gotear hasta que pierde toda su energía y calor y entonces se congela. ¿Podía este fenómeno tener algo que ver con el accidente? Para averiguarlo, la NTSB llevó a cabo una prueba sin precedentes. Deliberadamente llevaron a una ATR a una situación de peligro. Delante de él, un avión nodriza lanzó una lluvia amarilla de gotas heladas contra el ATR, y el avión de caza grabó lo que ocurrió a continuación. Lo que esas pruebas con hielo nos demostraron fue que este avión es susceptible del fenómeno de formar un reborde helado que se acumula detrás de la superficie protectora o boots, a lo largo del borde de ataque. El reborde de hielo se formó durante la prueba con la lluvia de hielo. Podemos ver exactamente dónde se formó. Alteró tanto el flujo de aire que hizo que el alerón se moviera por sí solo, y si los pilotos no se anticiparon a ello o no lo esperaban y no tenían las manos en la palanca de mando, el alerón se movería, siendo la causa de que el aparato reaccionara. Y en el caso de Roselawn ocurrió tan deprisa. Los alerones se movieron 14 grados en un cuarto de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, y el avión se inclinó 77 grados. Los descubrimientos de Greg Feith han sido oficialmente adoptados por la NTSB a despecho de las fuertes protestas de los franceses. Ellos habían presentado su propio informe culpando a los pilotos, no al avión, del accidente. Pero para poder seguir volando en Norteamérica, Aerospatiale se ha visto obligada a diseñar de nuevo las alas del ATR.
Como pasajeros, la mayoría de nosotros hemos superado nuestro miedo a volar. Pero en determinados momentos nuestra vulnerabilidad se nos muestra de una forma terrorífica. Un repentino encuentro con una turbulencia puede hacer que incluso los pasajeros más experimentados acaben gritando petrificados con los puños apretados. Los controladores aéreos se ven afectados en menor medida por ello, pero aún así puede verse el blanco de sus ojos cuando las turbulencias afectan a un aeropuerto. Es posible que tengan que desviar vuelos, cerrar pistas, incluso cerrar el aeropuerto. Hey Dale, the last one, 327 just off of 17 left in the 3-5 complex to Jersey, Alamosa time Southgate. The Northgate is closed currently, but we don't expect that to last for more than about 15 minutes. Hello? In a minute. Muchos accidentes cuya responsabilidad fue atribuida a los pilotos ahora se cree que fueron causados por turbulencias. Solo en la década de los 70, después de una serie de terribles accidentes, fue reconocida la más letal de las turbulencias y se le dio un nombre, Windshear, que literalmente significa corte de viento. Y su forma más letal es conocida con el nombre de microburst o microexplosión. El microburst se asemeja a una manguera de aire de alta presión dirigida al suelo. Cuando el aire choca contra el suelo, rebota hacia arriba y en todas direcciones. Hace 11 años, todo el horror del microburst se experimentó en este aeropuerto, el Dallas-Fort Worth, en Texas, el segundo mayor aeropuerto del mundo. El 2 de agosto de 1985 fue un día que jamás olvidaré. Era un típico día tejano, con un tiempo magnífico. No podía pedirse un día mejor. Habíamos terminado de limpiar los camiones y después de aparcarlos en el garaje hasta la siguiente llamada de emergencia, estábamos preparando la cena. Eran casi las 6 de la tarde cuando oímos un aviso de mal tiempo. El meteorólogo advertía de un serio núcleo de mal tiempo en la zona norte del aeropuerto de Fort Worth, en Dallas, y todos nos miramos conscientes del día tan precioso que hacía y dijimos, ese tipo tiene que estar loco. Durante los siguientes 30 minutos, el aeropuerto de Dallas iba a experimentar unas escenas extraordinarias cuando toda la furia de la naturaleza se desató sobre él. Vaya, esta lluvia es muy fuerte. Podemos ver la tormenta con aparato eléctrico en el horizonte, pero creo que todo va bien. Un poco movido hoy, pero no pasa nada. Sí. Todo parece estar bien. Hemos completado la lista de verificación y nos han autorizado a aterrizar. Charlie Phipps, un capitán instructor de la Delta Airlines, simula el acercamiento a Dallas. Su simulador ha sido programado exactamente en las mismas condiciones que sus colegas del vuelo 191 de la Delta encontraron aquel día. Estas condiciones se han obtenido de la grabadora de vuelo del desafortunado TriStar. Más turbulencia de la que esperaba. La turbulencia está afectando al aparato, pero todo va bien. Parece que estamos perdiendo velocidad relativa. El viento de cola. Sí, ahora tenemos viento de cola. Un fuerte viento de cola. Oh, sí. Antes de entrar en una tormenta, se puede oír a todo el mundo en el avión riendo, bromeando, ya saben, charlando tranquilamente. Pero cuando entramos más y más en la tormenta, el avión se va quedando silencioso y, por fin, podría oírse caer un alfiler. Vaya, qué viento de cola. Tenemos un viento de cola de 1000 diablos. Oh, Dios mío. Vamos, vamos, avión, vamos. Vamos, vamos, vuela, cariño. Puedes conseguirlo. Puedes conseguirlo, vamos, vamos. Vamos, 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 cariño, vamos. Vamos, vamos. El avión se estrelló en un campo. Los motores rugiendo a toda potencia, deslizándose alocadamente, cruzando la autopista, destrozando las farolas, saltando sobre un coche y matando a su ocupante.
Luego entró en el aeropuerto dirigiéndose a toda velocidad, no hacia la pista, sino a un lado de la misma, hacia 2 tanques de agua con aproximadamente unos 15 millones de litros de agua cada uno. La situación empeoraba por momentos y cuando chocamos contra el primer tanque de agua, nadie sabía contra qué habíamos chocado. Y solo unos segundos después, décimas de segundo después, chocamos contra el segundo tanque de agua y fue entonces cuando todos los restos y las llamas entraron por el lado izquierdo del avión. Y fue entonces cuando agaché la cabeza y realmente no sabes qué hacer. Solo sabía que no quería morir. No sé cuánto tiempo permanecí sentado en mi asiento después de que, por fin, el avión se hubo detenido. Pero me di cuenta de que solo quedaban 2 personas más en el avión. Tal vez 3. 3 y yo. Y el avión no tenía la sección central. Todos los asientos de la sección central habían desaparecido. Y por entonces ya podías oír, bien, podías oír las sirenas y ya acudían a ayudarnos. Llovía tanto que no podía ver nada más allá del parabrisas. La lluvia y el viento impedían que se moviesen los limpiaparabrisas. Ni siquiera limpiaban el parabrisas. Intenté bajar el cristal para poder ver, pero fue como si alguien desde fuera me echara un cubo de agua en la cara. Así de mala era la situación. Cuando me acerqué al lugar del accidente, cuando llegué a los tanques, no estaba preparado para lo que vi. Después de tantos años de entrenamiento para luchar contra el fuego, realmente esperaba ver un avión posado sobre tierra. Pero no había ningún avión, solo trozos del avión. Teníamos más de 15 millones de litros de agua saliendo de aquellos tanques. Y cuando me apeé del vehículo, el agua casi me llegaba a la barbilla. Había tanta agua y podía ver los restos del avión entre el agua, las llamas, el fuego, el humo y el combustible quemándose en el agua. Y pude ver cuerpos ardiendo. Fue algo realmente tremendo. Mientras nubes de humo se elevaban de aquellos restos, de un modo realmente siniestro, surgió de entre el humo una azafata que parecía acercarse a nosotros. Era evidente que se encontraba en estado de shock y cuando nos vio se quedó quieta y no se movía de donde estaba. Había tanta agua y tanto barro que nos hundíamos en el barro, y cuando nos acercamos a la azafata vimos que tenía los pies vueltos hacia arriba y seguía allí, en medio del barro, y en realidad lo único que la sostenía eran sus piernas que se habían hundido en el barro. Ocurren cosas en tu vida que, bueno, con cualquier otra cosa jamás en mi vida hubiera podido acordarme del 2 de agosto de 1985. Pero aquello fue algo tan tremendo que ocurrió en mi vida, en la vida de todos los demás bomberos, que nunca olvidaremos aquel día. La NTSB completó su informe del accidente de Dallas, pero por una vez no estuvo de acuerdo con su propio investigador. Rudy Kapustin se retiró antes de que hubiese finalizado la investigación y su informe lo terminaron otros. Hasta hoy, él está en desacuerdo con sus conclusiones, que la tripulación fue la principal responsable. La tripulación, creo yo, bueno, cuando se trata de evaluar si la tripulación hizo lo correcto o no, considerándolo retrospectivamente, no hicieron lo que debían, porque es evidente que se estrellaron, y no podemos decir que hicieran lo que tenían que hacer, pero actuaron prudentemente, basándose en sus conocimientos, y efectuaron el acercamiento teniendo en cuenta lo que sabían en aquel momento. Yo diría que sí. Los miembros de la Junta criticaron a los pilotos por volar a través de la tormenta y por intentar aterrizar. En esta animación por ordenador reconstruida a partir de las grabaciones de vuelo del avión, la columna negra a la que se dirige el avión es el microburst.
pero a los pilotos les habían dicho que solo se trataba de una pequeña tormenta de lluvia y que los demás aviones estaban aterrizando con toda seguridad. Siempre hay una cierta soberbia, particularmente si alguien ha aterrizado antes que tú. Todo el mundo dice, los del American o la TUA han aterrizado. ¿Cómo es que tú no puees aterrizar? Los pasajeros dirían una cosa así. No les gusta llegar con retraso. Las consecuencias de dicha soberbia pueden oírse en la grabación de las voces de la cabina. Bien. Los centros de tráfico aéreo, los centros de control de tráfico aéreo, cuentan con un meteorólogo desde... Debido a un accidente relacionado con el tiempo hacía ya unos años, tenían un meteorólogo asignado, y creo que el del centro de Dallas, Fort Worth, no se encontraba allí, y las instalaciones de predicción del tiempo no funcionaban, y tampoco funcionaban las instalaciones secundarias, así que el tiempo atmosférico real nunca fue facilitado a la tripulación. Me refiero a que yo ya no pertenecía a la Junta cuando aceptaron el informe y me mostré seriamente en desacuerdo con el informe porque los controladores aéreos no fueron incluidos en el caso y no me parece que se efectuara una evaluación justa de las causas de aquel accidente en concreto. Ellos culparon, en realidad, culparon a la tripulación, basándose en el hecho de que uno de los miembros de la tripulación dijo, sí, hay relámpagos. Sabían que las condiciones meteorológicas eran malas y dijeron, sí, hay relámpagos. Sí, bien, pero nosotros no sabemos dónde estaban los relámpagos con relación a su posición. Y además, durante el litigio, no sé si fue la primera vez o no, se presentó un vídeo de animación para reproducir el acercamiento del avión. Y en él aparecen los relámpagos. Pero eso, ya saben, eso es como el ratón Mickey. Me refiero a que se pueden poner los relámpagos donde se quiera en una animación. Y por supuesto, el gobierno se libró de cualquier culpa en el litigio. Eso es lo que pasó. Y creo que por eso, cuando se llega al juicio, quien cuenta la historia más convincente, cierta o falsa, gana. Yo no me sentí muy contento con el resultado. 137 personas murieron en Dallas. Desde entonces el gobierno americano ha ordenado la instalación de radares de Wings Air en todos los aeropuertos importantes y la NASA ha desarrollado un instrumento que puede instalarse a bordo de los aviones para darles un aviso de Wings Air con 45 segundos de antelación, tiempo suficiente para que el avión se aleje del problema. Hasta el momento, solo una compañía aérea, la Continental, lo ha instalado. We have an airplane crash over here, just around Whitefield Park. Los investigadores de accidentes de aviación rara vez no encuentran la causa del accidente. Incluso los restos más retorcidos ofrecen una respuesta. Pero recientemente la NTSB ha tenido que admitir estar desconcertada ante dos serios accidentes. Y lo que es peor es que en ambos accidentes se trata del mismo tipo de avión y de una forma misteriosamente similar. El primero tuvo lugar en 1991 en la ciudad de Colorado Springs, al pie de las montañas rocosas, y fue grabado por un adolescente con una cámara de vídeo. Okay, they're telling us to move the area. Sir, they don't want anything touched. What kind of plane is it? Do you know? Small private plane. Small private plane. Pero no se trataba de un avión privado pequeño. Se trataba de un Boeing 737, el avión de pasajeros más popular del mundo. A bordo viajaban 25 pasajeros, de los que no se encontró ni rastro. I don't think that there's any survivors in there. El avión de Colorado Springs se estrelló en un agujero, virtualmente en picado.
y teníamos una grabadora de datos de vuelo con 5 parámetros que no nos aportó mucha información y una grabación de las voces de la cabina que era audible, pero no de muy buena calidad. Sabíamos que en aquellos momentos el viento era muy fuerte. De hecho, sabemos que hacía mal tiempo. Y luego, en algún momento, a lo largo de la investigación, recibimos una llamada de un ciudadano que tenía palomas mensajeras que supongo que las había soltado para algún concurso, y las palomas volaban de un lugar a otro. Y aquel día, aproximadamente cuando ocurrió el accidente, ese caballero había soltado a sus palomas, pero el viento les impedía volar. Había un rasgo común en los relatos de todos los testigos presenciales, un misterioso viento, lo suficientemente fuerte como para mover los coches de un cementerio de coches y derribar edificios por la noche. Varios testigos dijeron haber visto un gran rotor como un tornado horizontal descendiendo de las rocosas. La NTSB no estaba convencida. Los rotores existen, pero no se sabe de ninguno capaz de derribar un Boeing 737. Personalmente resulta muy frustrante. Yo era el jefe de la división de investigación y los investigadores al mando trabajaban para mí. Y nuestro trabajo es ese, encontrar las causas. Enviar un equipo al lugar de los hechos, encontrar las causas y redactar un informe, así como las recomendaciones. Y experimentamos una sensación de fracaso porque no pudimos hacerlo. Sé que mis colegas sentían lo mismo y que la Junta también. Teníamos que celebrar una reunión pública y presentar las pruebas. Pasados 19 meses y tuvimos que decir que no habíamos encontrado ninguna causa. Y luego ocurrió otro accidente. En septiembre de 1994, 3 años después del accidente de Colorado Springs, el vuelo 427 de la US Air, con destino a Pittsburgh, se estrelló en unas circunstancias casi idénticas. 132 personas murieron instantáneamente. Para los investigadores de la NTSB empezaron a sonar las alarmas. Desde el accidente de Colorado Springs, que es un accidente que sigue sin resolverse en cuanto a determinar las causas definitivas del mismo, desde aquel accidente controlábamos todos los 737 que se estrellaban en cualquier parte del mundo. Cada vez que un 737 sufría un accidente, lo seguíamos muy de cerca, así que cuando ocurre algo como lo de Pittsburgh, te preguntas si se trata de otro accidente como el de Colorado Springs. Tal vez aquí encontraremos las pistas que nos ayuden a resolver el caso de Colorado Springs, o tal vez no. Al ir al lugar del accidente, vimos algo realmente surrealista. Todo estaba tranquilo, acababa de llover. Eran las primeras horas de la mañana, serían las 7:30 cuando llegamos al lugar del accidente. Y los restos aún seguían humeando. Así que caminabas por entre la más increíble devastación que yo había visto en el lugar de un accidente. Al llegar, parecía todo muy irreal. Echamos un vistazo e intentamos averiguar dónde se encontraban las distintas piezas del avión, porque cuando llegamos al lugar del accidente no pudimos ver nada reconocible como un avión. I may be wrong on that. This is a pressure switch of some sort. Yeah, pressure switch. It's one of the leading edge sled actuators. Rich, we got a sled actuator here. Okay, that's the Kruger flap actuator. Be careful, Jesus. Should have come from the other side. See a couple guys here. You don't think somebody's trying to get out? Cuando el día después del accidente llegué al lugar de los hechos, tropecé con una pequeña mochila que evidentemente pertenecía a un niño. Y cuando iba a pasar junto a ella, me detuve y la miré y empecé a ver las mochilas que nosotros preparábamos para nuestros hijos. Tengo 2 chicos. Y cuando viajábamos, acostumbrábamos a llenarles una mochila con lápices de colores, galletas y caramelos y cosas para mantenerlos entretenidos en el avión. Mientras caminaba por el lugar del accidente, tratando de decidir lo que íbamos a hacer aquel día, solo veía la mochila y tuve que sentarme porque no podía dar un paso más. Fue como si alguien me hubiese dado un martillazo entre los ojos. A principios de la investigación era evidente, al mirar la grabadora de datos, que el vuelo 427 se había encontrado con la estela de otro avión en el momento en que empezaron a tener problemas. Y analizando las cintas de los radares,
pudimos averiguar que un 727 había pasado por el mismo espacio aéreo, aunque 300 pies más arriba, en el momento en que tuvieron problemas, y se encontraba a 0,70 segundos por delante. Esto nos llevó a plantearnos qué efectos podía haber tenido la estela de un 727 en un 737. Las estelas que dejan tras de sí los aviones son las corrientes de turbulencias de aire que salen de los extremos de las alas de un avión. ¿Es posible que un avión se voltee al encontrarse con dichas turbulencias? Cogimos un FA-727 y le pusimos generadores de vórtices en las alas. Las fuerzas aéreas nos proporcionaron un 737 que nosotros equipamos con todos los parámetros que necesitábamos, timón de dirección, pedales de mando del timón y otras cosas, y salimos y volamos alrededor de 120 encuentros con estelas de vórtices diferentes a distintas distancias para comprobar lo peligroso que puede ser la estela de un vórtice. Conseguimos una gran cantidad de datos, algunos de ellos realmente fascinantes, pero una cosa quedó clara, y es que la estela de un vórtice no podía ser la causa de la desviación que nosotros necesitábamos para explicar la causa del accidente. Es evidente que los hechos empezaron al mismo tiempo que el encuentro con la estela del vórtice, pero estamos convencidos de que el vórtice no fue la causa de la pérdida de control del aparato. Un segundo accidente sin una solución evidente, algo sin precedentes en la historia de la NTSB. En ambos casos, los aviones estaban aproximando a un aeropuerto, estaban efectuando las maniobras previas al aterrizaje, cuando de pronto giraron sobre sí mismos y cayeron en picado. En ambos casos se observaron circunstancias muy poco corrientes, turbulencias en Colorado Springs, la estela de otro avión en Pittsburgh. Pero, aunque tal vez fueran la causa de los primeros problemas, ninguna de ellas pudo hacer que el avión girase sobre sí mismo. Eso mismo es lo que pasaría si alguien girase de pronto el timón de mando, algo que es extremadamente improbable que hiciera un piloto. ¿Es posible que el timón de mando se moviera por sí solo? Una cosa que aprendimos con el accidente de Pittsburgh es que la mejor teoría en cuanto a la causa del accidente es la desviación del timón de mando, aunque lo que pudo causarla sigue siendo un misterio. En un hangar, el avión de la US Air fue cuidadosamente reconstruido. Durante los 2 últimos años se han realizado pruebas exhaustivas en el timón de mando. Buscaban alguna partícula microscópica que pudiera ser la causa de que de pronto se atascara. Creen que han encontrado algo, pero hasta que estén seguros sigue la duda sobre el avión más popular del mundo. ¿Podría volver a ocurrir? Hay una pregunta en la mente del público acerca de la seguridad del 737. De vez en cuando recibo llamadas y cartas de alguien que tiene que volar en un 737 y me pregunta lo que opino del avión. El 737 tiene más de 64 millones de horas de vuelo. Hay unos 26.000 aviones volando regularmente y se enfrentan a unas condiciones muy distintas en todos los rincones del mundo cada día. Me han dicho que cada 3 minutos un 737 despega en alguna parte del mundo. Por consiguiente, lo que estamos buscando no solo es raro, sino que roza lo extraordinario. Estamos buscando algo que ha ocurrido muy rara vez en la vida del avión. Algo que hace que la tripulación no pueda controlar al avión. Algo para lo que no estaban preparados. Algo que ocurrió que escapa a las operaciones normales. Es decir, que estamos buscando un elemento extraordinario que solo puede ocurrir cada 1.000 millones de horas de vuelo o algo por el estilo. Y por eso resulta mucho más difícil. Estamos buscando partículas infinitesimales y lo que puedan hacer, y por ello se trata de una investigación muy difícil y muy detallada. ¿Tiene alguna corazonada? Tengo una corazonada, pero me la reservo. Los aviones no pueden domar el poder de los vientos, de la misma forma que los barcos no pueden controlar las mareas. Los científicos saben todavía muy poco acerca de los violentos movimientos de la atmósfera, de las causas por las que las tormentas nacen y mueren. Ningún avión puede resistir ante las peores condiciones del tiempo atmosférico. El año pasado, este fue un factor determinante en 1/3 de todos los desastres aéreos. Pero gracias a los investigadores de los accidentes aéreos, hoy comprendemos mucho mejor sus peligros, cómo detectarlos y cómo evitarlos.